Buenos días en este día nuevo que nos regala el Señor, 2 de septiembre de 2021. Los saludo con un gran abrazo espiritual. Doy gracias a Dios por la vida de cada una de las personas que en el mundo existen, han existido y existirán. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre bondadoso que cada mañana nos despierta con su luz, con ese sol que sale radiante, para que nosotros lo alabemos, lo exaltemos, le demos gracias porque nos hace despertar a un día nuevo. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones a través de la liturgia, de las lecturas de la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, nos acorta, entra en nuestro ser y llega hasta las coyunturas más íntimas para transformar, para cambiar nuestras vidas. Ojalá que hoy escuchemos la voz del Señor, su palabra, para que ella cambie y transforme nuestras vidas. En el Evangelio, la palabra de Dios de hoy, en este mes que celebramos, en el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. La invitación es a que nosotros escuchemos, a que creamos en esa palabra de Dios, a que la hagamos viva y eficaz en nuestra vida. Las Sagradas Escrituras no son un libro escrito hace más de 2000 años, sino es vida, es lo que nos enseña, lo que nos exhorta, lo que nos hace discernir los tiempos. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da discernimiento y nos ayuda a tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces la palabra de Dios es algo que se hace carne en nuestra vida. En el Evangelio de San Juan dice que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Él es la vida, Él es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, entendiendo todo eso, quiero compartir con ustedes las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. El capítulo es el 1, versículos del 9 al 14. Desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de rezar a Dios por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11.
En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron a ellos y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias. Mi corazón, Señor, se regocija de alegría, de gozo. Escuchar tu palabra, Señor. De saber que tú estás ahí siempre presente en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele esa verdad, ese Espíritu de verdad que nos recuerda todo lo que tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra. Hoy, Señor, yo te pido que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele esa verdad. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la palabra encarnada. Gracias por ese Hijo, Señor, que habitó entre nosotros, que se hizo carne. Gracias, Señor, porque con su muerte nos redimió de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque su sangre derramada en esa cruz por nosotros nos hace entender que somos libres en Cristo Jesús cuando escuchamos tu palabra. Tu palabra, Señor, es vida. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dices tú, Señor. Hoy te pedimos que nos consagres, Señor, en esa verdad. Tu palabra es verdad. Y que todas las personas, Señor, podamos escucharla para construir esa vida santa que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Por eso te pongo en tus manos estas reflexiones, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que lleve tu mensaje, esa buena nueva que es nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de fe, de esperanza, que nos llena, Señor, de alegría, de gozo en nuestro corazón, de sabernos hijos tuyos. Por eso te pongo en tus manos, Señor, este video, estas reflexiones, para que tú seas el que a través de tu Espíritu Santo toque los corazones, Señor, de tu pueblo santo. ¿Qué poder tiene la oración? Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los colosenses en la primera lectura, está diciéndoles: nosotros no dejamos de rezar a Dios por ustedes y de pedirle que ustedes consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, con
toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si uno o yo me pongo a pensar, el mundo, ¿para qué nos prepara a nosotros? Cuando estamos muy pequeños, antes el proceso educativo comenzaba a los 7 años, es decir, que los niños normalmente estábamos en nuestra casa con nuestra mamá, que tampoco salía a trabajar, sino que era el papá el que salía a trabajar y la mamá se quedaba cuidando a los hijos. Entonces, hasta los 7 años estábamos en la casa. O sea, no existía, por lo menos en mi época, no existía ni el jardín, ni la transición, ni pues todos esos procesos de educación que están antes de la primaria, ¿no? Y entonces el mundo, ¿para qué nos prepara? Entonces empezamos ese proceso de educación de aprender a leer, a escribir. Empezamos por las vocales, luego vamos aprendiendo palabras, luego a formar frases u oraciones, y así nos empieza a capacitar el mundo en el conocimiento del mundo, ¿cierto? El conocimiento a leer, a escribir, a conocer. Vamos a una etapa de secundaria donde vemos otras materias, matemáticas, sociales, lenguaje, bueno, etc. Y luego pasamos entonces, algunas personas tenemos la dicha y la felicidad de tener, de poder acceder a un proceso educativo en la universidad. Algunas otras no, porque creemos que no podemos, porque no tenemos dinero, porque los procesos de educación son costosos. Y así seguimos capacitándonos y seguimos adquiriendo conocimiento, pero conocimiento del mundo. Y en esta carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, él está orando pidiéndole a Dios para que su pueblo tenga conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. ¿Con qué? Con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, el conocimiento que nosotros adquirimos como médicos, como arquitectos, como ingenieros, como enfermeras, etcétera, etcétera, es un conocimiento del mundo, ¿cierto? Pero no es necesariamente un conocimiento espiritual. No es esa sabiduría que nos enseña a tomar decisiones y decisiones acertadas. Voy a poner un ejemplo. Un médico que no conoce de Dios cree que Él es el que salva vidas, que Él es el que trae a los niños al mundo, que Él es el que sana, que Él es el que hace cirugías y puede cambiar, hacer trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. Pero un médico que conoce de Dios, que tiene esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, sabe que no es Él, que Él es solamente un instrumento en las manos del Señor para sanar, para aliviar, para medicar, etc. Entonces son dos profesionales absolutamente diferentes, el que conoce de Dios y el que no lo conoce. Y el que conoce de Dios entonces es una persona servil, es una persona, no servil sino dada al servicio, es una persona que se esfuerza, es una persona que lucha por el pobre, por el necesitado, porque, quiere en todo momento agradar a ¿quién? A Dios y no a los hombres, pero a través del servicio a los hombres está agradándole a Dios. Entonces esta primera lectura me parece que es fundamental en nosotros que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a conocer su perfecta voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice acá, de manera que tu conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a entender que nosotros todos tenemos una misión, y esa misión es la que Dios nos puso cuando nos decidió crearnos. ¿Para qué? Para el servicio a los demás. Pero como a veces no conocemos a Dios, no conocemos cuál es su voluntad, no conocemos cuál es el propósito para el cual Él nos puso en esta tierra, entonces nos vamos por caminos muy diferentes y llenamos esos vacíos que tenemos de Dios, los llenamos con trabajo, con personas, con dinero, con éxito, con fama. Pero eso no es inteligencia espiritual, eso no es sabiduría. La única sabiduría es la que procede de Dios cuando nosotros nos dejamos llenar de su palabra, de su conocimiento a través de su palabra. Y dice acá, y fructificarán en toda clase de obras buenas
y aumentará su conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos realmente nosotros a Dios? Pregunto yo. Decimos que creemos, decimos que creemos en un Dios, pero realmente nosotros no conocemos a Dios. Nosotros esa creencia nos la da una fe incipiente, pero nosotros realmente no conocemos a Dios. Y dice en la primera lectura entonces, el poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo, con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz que es ¿quién? Cristo. Dice, nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Esto está muy relacionado con el Evangelio, porque miremos cómo Jesús ve a Pedro y ve a Santiago y ve a su hermano. O sea, ellos habían 2 barcas y habían pasado toda la noche remando. Eran pescadores, entonces estuvieron toda la noche pescando. Y amaneció el día y no habían pescado nada. Cuando Jesús los ve, se sube a una barca y le dice a Pedro, aléjate de la tierra, porque ellos estaban estacionados a la orilla del río, estaban con las barcas. Yo me imagino angustiados. Imagínense unos pescadores que van a pescar y no pescar nada. Es como cuando nosotros trabajamos y no logramos nada, o estudiamos y no logramos nada, nos esforzamos y no obtenemos resultados. ¿Qué hace eso? Que nos sintamos tristes, defraudados, desolados, angustiados, porque no nos ha producido el resultado que nosotros estábamos esperando. Entonces, eso le pasaba, yo me imagino a Pedro y a sus socios de la barca, angustiados porque toda la noche estuvimos tratando de obtener pescado para llevar a nuestra casa, para venderlo y para llevar la provisión a nuestra casa, y no logramos nada. Entonces yo me imagino que estaban muy tristes y llega Jesús y entonces le dice, éntrate un poco, sale un poco de la tierra y vamos a entrar. Y le dice, rema mar adentro. Entonces Pedro es obediente, rema mar adentro y echa las redes otra vez al mar, y le dice el Señor, échalas. Y dice, pero es que hemos pasado toda la noche hemos pasado acá tratando de pescar y no hemos hecho nada. Y le dice Pedro, pero por tu palabra echaré las redes. Y echa las redes, dice la palabra que empezó a llenarse eso de peces, de pescados, que tuvo que llamar a los otros de la otra barca, y las 2 barcas se llenaron de pescado, se llenaron de alimento. Y entonces ahí fue cuando Pedro se arrodilló y le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Miren cómo esta primera lectura que nos está diciendo que fructificamos en toda clase de obras buenas y aumentará nuestro conocimiento de Dios, que nos dará la fuerza para soportar con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre porque nos hace capaces de compartir la herencia del pueblo santo, porque nos ha sacado del dominio de las tinieblas. La palabra de Dios. ¿Qué pasó acá? Hay una noche, 2 barcas, personas intentando pescar. Viene Jesús y le dice a Pedro, echa las redes. Dice Pedro, pero Señor, toda la noche estuvimos haciendo eso, pero por tu palabra voy a echar las redes. Y actúa. Y en ese momento se llenan esas redes de pescados. Entonces miren cómo estamos en las tinieblas, toda la noche remando, toda la noche intentándolo, toda la vida tratando de cambiar, toda la vida esforzándome, toda la vida luchando, toda la vida tratando de salir de la pobreza, toda la vida tratando de salir de la enfermedad, toda la vida tratando de salir de esta adicción, toda la vida tratando de salir de la esclavitud, y no lo he logrado. Cuando llega Jesús y se sube en esa barca que es nuestra vida, se sube en esa barca y nos dice, remen adentro.
¿Qué es remar adentro? Es conocerme, ir a mi interior, ir a mi vida y decir, venga a ver qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. He pasado lucha, esfuerzo, me lucho por un lado, lucho por el otro lado y no consigo nada. Toda mi vida he tratado de hacer las cosas bien y no lo logro. Esa es la oscuridad, ese es el dominio de las tinieblas. Pero la palabra de Dios nos saca de ese dominio en las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. La palabra es absolutamente poderosa porque la palabra es Jesucristo mismo. La palabra existía o ha existido desde siempre. La palabra, por ella existió todo. Miren que cuando empezamos nosotros a leer la Escritura, en el versículo 2 del libro del Génesis, dice: al comienzo todo era oscuridad. Y dijo Dios pronunció su palabra, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Esa oscuridad, ese desorden, de ese caos, cuando la palabra de Dios entra a producir, cuando Dios habla y nosotros escuchamos su palabra, se hace la luz, nos saca de ese mundo de tiniebla, de ese dominio de la oscuridad y nos lleva al reino de su Hijo querido, que es Jesucristo, y que nos redimió con su sangre para el perdón de nuestros pecados. A mí me parece que es una cosa, pero de verdad hermosísima, porque nosotros vivimos en pobreza, en oscuridad, en ruina, en muchas circunstancias, es porque ignoramos, no tenemos ese conocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Padre, de para qué nos creó Él a nosotros. Y cuando nosotros andamos en eso, ¿andamos en qué? En tinieblas. Pero esa palabra nos lleva a la luz, porque Jesucristo es la luz misma. Dice: yo soy la luz del mundo. El que está conmigo, al lado de Jesús no hay tinieblas, no hay oscuridad. El que está conmigo no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Y entonces está diciendo: rema, le dice a Pedro, rema mar adentro. Entra en tu vida, en tu interior, y empieza a reflexionar, empieza a darte cuenta qué ha sido mi vida, qué he hecho yo en mi vida. Quizás me casé y destruí mi matrimonio, quizás estuve enferma y lo único que hice fue maldecir esa enfermedad, quizás me dieron un trabajo pero no lo aproveché, quizás insulté, quizás fui de mal genio, quizás me apropié de cosas. O sea, ¿qué es esa noche, ese mundo de tinieblas en el que yo he vivido? Eso es entrar, remar mar adentro, entrar en mi interior para entender qué he hecho con mi vida, para decir: Señor, soy pecador, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, porque me he equivocado, porque me he apartado de tu gracia, porque me he apartado de todo lo que tú has hecho en mi vida, porque no he valorado, porque no he apreciado todas las bendiciones que tú todos los días derramas sobre mí, sobre mi familia, sobre mis circunstancias, sobre mis situaciones. Soy un pecador. Dice aquí Pedro: maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. A través de su palabra, Jesucristo, ¿qué hace? Enseñarnos. Miren cómo empieza este texto bíblico en el día de hoy. En aquel tiempo la gente se agolpaba, se llenaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. ¿Será que nosotros escuchamos esa palabra de Dios? La oímos, la escucha Israel. Eso, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. ¿Será que escuchamos eso? ¿Será que ponemos acá como una muralla, una pared para que esa palabra llegue acá y se vaya y no la podamos hacer en nuestra vida? Pero cuando empezamos a decir, como en este caso que Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro, lo más profundo de tu ser, y echa las redes para pescar. Y entonces Simón le dice: hemos pasado la noche bregando, la vida bregando,
Llevo 10 años, 20 años, 50 años, 60 años, 80 años bregando en mi vida en oscuridad y no he cogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. ¿Y qué pasó? Se pusieron a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Y tuvo que llamar a los demás a decirles, venga, compartan conmigo esta gran pesca, porque yo solo no puedo, decía Pedro. Vengan todos. Y así es realmente Dios en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que Él entre en nuestra vida, se fructifican las buenas obras. Y entonces aquí Pedro le dice, Señor, Pedro se arrojó cuando vio toda esa cantidad de pescados en las redes. Entonces le dice, Señor, apártate de mí, porque reconoce, apártate de mí, Señor. Al comienzo miren cómo le dice, Maestro, me estás enseñando, me estás diciendo, pero acá cuando ve toda esta multiplicación de los peces, dice, apártate de mí, Señor. Ya reconoce que Él es el Señor de su vida. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Pero tenemos que nosotros reconocerlo como lo hizo Pedro. Apártate de mí porque soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que había cogido. Y lo mismo pasó con Santiago, con Juan, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y miren esto, cómo termina este evangelio. Ellos dejaron las barcas, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Pedro, Santiago, Juan, fueron unos de los primeros discípulos que Jesucristo llamó. Se convirtieron por el vivir con Jesucristo durante 3 años de día y de noche, se convirtieron en apóstoles y son en los que nosotros estamos, está cimentada nuestra iglesia. Qué bonito que nosotros podamos entender que esa palabra de Dios nos saca del mundo de las tinieblas, del mundo de la oscuridad, del mundo en que no producimos nada, del mundo en que nuestra vida es triste, desolada, angustiada, llena de problemas, de dificultades, porque no conocemos. Pero qué rico que nosotros hoy podamos decirle, Señor, mi vida está destrozada, mi vida está desorganizada, mi vida está vuelta a nada, pero por tu palabra, Señor, yo cambiaré. Por tu palabra, Señor, haré lo que tú mandes. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque con ella nos sacas de este mundo de oscuridad, de tiniebla, de este mundo, Señor, de dificultad, y nos llevas a ese mundo que es tu palabra, ese reino de los cielos, donde vamos a gozar, Señor, de todas tus bondades, de toda tu misericordia, de tu perdón, de tu amor. Gracias, Señor. Hoy te pido, Señor, que esa palabra tuya llene nuestros corazones, nuestra vida, y nos haga reflexionar, nos haga, Señor, entender que tu palabra es vida y que tú, Señor, quieres que nosotros vivamos esa vida y con abundancia. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.